¿Cuántas veces tuviste el deseo, la necesidad de contactarte con algún ser querido que ya no está físicamente en tu vida, en tu entorno? ¿Cuántas veces esa persona a la que tanto extrañas se te presentó en sueños y te dio algún mensaje? Además, ¿cuántas veces sentiste o sentís que esa persona, ese ser querido, te sigue acompañando y te protege? Con la finalidad de poner luz a todo esto, a estos interrogantes, nos contactamos con Juan Gimeno, autor del libro Cuando hablan los espíritus, junto con Juan Corbeta y Fabiana Zaval. Luego de una exhaustiva investigación de 4 años en el mundo del espiritismo, decidieron escribir el libro. Juan Gimeno estuvo en exclusiva conversando con Rumbo Fénix y nos contó cosas asombrosas y muy interesantes. ¿Cuál fue tu motivación en la investigación para escribir el libro? Bueno, yo estudio fenómenos paranormales y el espiritismo decide que lo que pasa en sus sesiones son fenómenos paranormales, aunque ellos digan que es una comunicación con el otro mundo, ¿no? Por ejemplo, hay sesiones espiritistas donde se producen casos de telepatía, de psicoquinesis. Y durante la investigación, ¿hay alguna anécdota, algo sorprendente, algo que haya llamado más la atención en ustedes, los escritores, los investigadores? Bueno, mira, en realidad casi todo lo que vimos fue sorprendente, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, es muy interesante la moral del espiritista, que eso está fuera de duda, ¿no? Porque uno puede dudar de la calidad de la prueba, de la supervivencia, pero por ejemplo son excesivamente buenos, tienen esa calidad cristiana de los primeros cristianos. Y en la gente, ¿cuál es la fantasía que hay sobre el espiritismo? En la gente común. En la gente, sí. Porque hay como muchos miedos y temores que creo que incluso esto que estás comentando de la moral, ¿no es cierto?, de quienes practican el espiritismo, a lo mejor es contrario a ciertas fantasías que tiene la gente sobre quienes hacen la práctica espírita. Sí. Cualquier persona que le fallece una persona querida, a uno que estudia estos temas a veces lo vienen a consultar, enseguida, por ejemplo, la viuda piensa, dice, sentí en la cama que mi marido venía o que me decía algo al oído, ¿no? O la persona que se le fallece un chiquito, por ejemplo, que lo siente caminar por la casa. Es decir, o que viene a ayudarlo en un momento difícil, o que viene a perjudicarlo si es el enemigo el que se murió. Bueno, pero en estos casos, ¿cómo se distingue una alucinación o una fantasía de la real presencia de un espíritu, bueno, de la auténtica presencia? Esa pregunta conlleva siglos de estudio, de experimentación. ¿El espiritismo tiene respuesta para eso? Mirá, ¿Cómo distinguir la diferencia? El espiritismo, uno de los motivos para estudiar el espiritismo es que el espiritismo es la única disciplina que se animó a decir: nosotros encontramos pruebas científicas de la vida después de la muerte. Fíjate vos. En toda la historia no hubo ninguna disciplina que diga tenemos pruebas objetivas. Siempre fue una religión que era un Mesías que llegaba, que lo comunicaba, un libro sagrado, pero nunca había una prueba, siempre dependían de la fe. ¿Y cómo se consiguen esas pruebas? Se trata de encontrar una manera de saber que el que se comunica es realmente esa otra persona. El tema no es fácil. ¿Y la ciencia cómo entiende el espiritismo? La ciencia clásica, en general, no ha querido entrar a las sesiones espiritistas, ¿no? Es decir, hay muy pocos científicos, si bien hay algunos, que han entrado a las sesiones, han demostrado cosas, muchos se han quedado dentro del espiritismo, otros se han ido porque no encontraron nada, pero hubo gente que entró y salió. ¿Y el espiritismo cómo se define a sí mismo? ¿Como religión, como ciencia, como filosofía de vida? Bueno, mira, el espiritismo, a través de Allan Kardec, que es el fundador, el codificador, Allan Kardec dice que el espiritismo es como una mesa de 3 patas.
donde una pata es la ciencia. Por eso usan las mesas de 3 patas. Además, es como una doble simbología, ¿no? Ellos también dicen que es necesario que sean mesas de 3 patas, bueno. Pero, digamos, los 3 fundamentos de ellos son ciencia, filosofía y religión, ¿no? Aunque, bueno, uno que lo mira puede decir, bueno, la ciencia es de alguna manera antitética de la religión, ¿no? Hay como una diferencia, es decir, la religión está basada en la fe y la ciencia está basada en la prueba. Hay como una diferencia, ¿no? Lo real es que el espiritismo tiene épocas, o tiene escuelas. Es decir, hay espiritistas de determinadas épocas, o en Buenos Aires, por ejemplo, hay sociedades que son más científicas, digamos, porque van a buscar esa prueba de que el que llega es realmente el espíritu, buscan separar la manifestación de la sugestión, del fraude inconsciente. Es decir, hay muchos problemas que resolver, ¿no? Esa que es la gran cuestión del mundo que vemos con los ojos no físicos. Justamente. Entonces, los que tratan de estar seguros de una manera objetiva se llaman científicos, entre comillas, ¿no? Después hay otro grupo de espiritistas que ponen más el acento en el cambio interior de en la lo persona, emocional. en lo emocional, ¿no? Ellos dicen, bueno, los espíritus nos dicen que tenemos que ser más buenos. Acá viene lo de la moral cristiana, ¿no? Que amemos al prójimo. Y esto de los espíritus nos dicen. ¿Cómo dicen los espíritus? ¿Cómo se manifiestan? ¿A través de qué medio? Bueno, digamos que toda la historia del espiritismo es una historia de los métodos de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, se dice que la primera comunicación moderna, por lo menos del espiritismo, ocurrió en una casa donde había ruidos en las paredes, en el techo, la gente se ponía nerviosa, creían que había un diablo por ahí que molestaba, ¿no? Golpeaba el piso, y había 2 o 3 chicas, adolescentes, hijas del matrimonio. Entonces una vez una, que era la más chica y lo tomaba todo en broma, al que hacía, supuestamente al invisible que hacía esos ruidos, le llamaba señor pata de palo, ¿no? Porque hacía como si fuera una pata de palo. Entonces un día le dice, a ver, señor pata de palo, ¿usted puede reproducir esto que voy a hacer yo? Entonces con las palmas hace todo un ritmo de música. Y el señor del otro lado golpea el mismo ritmo que la chica. Entonces se produce una comunicación. Entonces viene la mamá y le dice, entonces, ¿usted qué será? ¿Usted es un vivo o es un muerto? Si es un vivo, golpee una vez. Si es un muerto, golpee 2 veces. Y ahí se produce la primera comunicación entre 2 seres inteligentes a través de un alfabeto, ¿no? Entonces las primeras comunicaciones fueron por golpes, como si vos y yo estuviéramos en 2 habitaciones y nos tuviéramos que golpear para comunicarnos, ¿no? Ajá. ¿Y cómo sabemos que no fue el vivo, que en vez de...? Bueno, ¿no? ahí viene el tema de la prueba objetiva, ¿no? Entonces hay que hacerle preguntas. Por ejemplo, esa primera comunicación que fue en Estados Unidos hace muchos años, la mamá le dice, bueno, pero ¿cómo sé que usted no me está mintiendo? Entonces el señor, a través de preguntas reiteradas por sí o por no, le dice que él vivía en esa casa, que lo habían matado y que lo habían enterrado debajo de la casa para ocultar el crimen. Entonces ellos van, excavan y encuentran un esqueleto. Entonces eso de alguna manera es una prueba objetiva. Y respecto a la invocación, no cuando los espíritus se manifiestan espontáneamente, ¿no? Porque quieren ellos, sino cuando desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de los vivos, queremos invocarlos. ¿Hay que tener alguna finalidad específica? ¿La finalidad de la comunicación tiene que ser siempre altruista? No. Por ejemplo, en las sociedades espiritistas hay 2 o 3 tipos de comunicación. Está, por ejemplo, el deudo, que quiere saber si la otra persona sigue viva. Es clásico, ¿no? Sería la psicología del viudo. Digamos, ¿no? Una persona queda viuda y por ahí se interesa, va para saber si su esposa está en algún lado. Eso le va a dar una tranquilidad, ¿no? En otros casos, la comunicación tiene un sentido un poquito más práctico. Entonces, por ejemplo, el viudo
la que murió guardaba un sobre con un papel importante y no sabe dónde está, entonces quiere comunicarse con ella para que le diga dónde está, por ejemplo, ¿no? Las sociedades espiritistas tienen otro sistema de comunicación muy interesante, que es, ellos dicen que el espíritu cuando muere, la persona cuando muere, el espíritu queda en un estado de turbación, como que no sabe muy bien dónde está, muy parecido a lo que era la película Ghost, ¿no? El personaje muere y de golpe piensa que sigue vivo, no sabe muy bien dónde está, ¿no? Entonces las sociedades espiritistas organizan sesiones para llamar a esos espíritus que están en turbación y explicarles que han muerto, que ahora tienen otra vida, que tienen que dejar a las personas vivas, que se tienen que alejar, que tienen que seguir su evolución. ¿Y los espíritus cumplen también la función de ángel de la guarda? ¿Viste que hay personas que dicen, sí, a mí me acompaña mi abuelo, sí, me acompaña sí, mi abuela, me protegen? Lo que dice el espiritismo es esto: en realidad no existen los ángeles ni los demonios, son todos espíritus, o sea, almas de personas que han vivido y que quedan solamente con su espíritu y que todavía no han vuelto a reencarnar. Mientras no reencarnan, todas esas almas que están por ahí en el mundo de los espíritus, hay algunos que son muy buenos y otros que son muy malos, como nosotros. Entonces, los que son muy buenos son los ángeles de la guarda. Ajá. Y los que son muy malos son los demonios. En realidad, para el espiritismo son todos espíritus. ¿Y qué mensaje le darías a la gente que tiene tanto miedo de las apariciones, de las manifestaciones de los espíritus? ¿Qué le dirías a Mira, esa persona? yo pienso que, por ejemplo, cuando uno entra en una sociedad espiritista, asiste a una sesión, todo, ves a la gente distendida, con una sonrisa. En realidad no hay nada más tranquilizador. Sí. Claro, pero el tema está ahí. Esas personas son las que no tienen miedo, claro, ¿no? Pero los que tienen miedo, claro, ¿qué les decimos? pero vos fíjate qué cosa. O sea, vos tenés miedo porque pensás que hay algo cierto ahí, ¿no? Entonces, si hay algo cierto, vos creés que hay otra vida después de la muerte. Y si vos creés que hay otra vida después de la muerte, no hay nada más tranquilizador. El problema del miedo con el espiritismo a mí me parece que tiene que ver con las películas, con los chistes. Es decir, las películas de terror están basadas en muertos que vuelven, que nos quieren comer, que nos quieren matar, que nos torturan. Es decir, me parece que el cine le ha dado al espiritismo una carga negativa, ¿no? Sí, o tal vez también por ser ese mundo que no vemos. Entonces, como que uno no sabe de qué frente, ¿no? Sí, puede también, llegar también, lo desconocido, ¿no? Si uno está en una habitación oscura, si tiene miedo porque no sabe lo que hay adelante, ¿no? Una de las más grandes preguntas del hombre, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? O sea, no hay, es decir, ¿qué hay después de la muerte? ¿Existen los extraterrestres? ¿O qué hay después de la vida? ¿O qué hay después de la vida? Hay una frase de Víctor Hugo, que era espiritista, Víctor Hugo, que en una poesía lo definió clarísimo, que dice, la tumba tiene futuro y la cuna tiene pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que todo el mundo quiere demostrar. ¿Es cierto que después de la tumba hay un futuro? ¿Es cierto que antes de la cuna hubo un pasado? ¿Yo vengo de algún lado? Es decir, esa pregunta es la más grande del mundo. Y el espiritismo por lo menos tiene la grandeza de habérsela planteado y haberla respondido. Después, bueno, uno irá a ver si esa respuesta lo satisface a uno o no. Porque si satisfaciera a todo el mundo, por ejemplo, yo cuando terminé la investigación... Cuando hablan los espíritus, la vida después de la vida, la gran incógnita para el ser humano, que atraviesa todas las barreras de lo razonable, queda en las limitaciones de cada uno aceptar o no la posibilidad de trascender.